Durante meses, todos humillaron a Emma Collins por ser solo una limpiadora. La gerente la trataba como si no valiera nada. Los empleados se burlaban de su uniforme, y algunos incluso apostaban en voz baja cuánto tiempo tardaría en ser despedida. Pero lo que nadie sabía era que el nuevo empleado de mantenimiento que recorría los pasillos con una caja de herramientas estaba observándolo todo. Escuchaba cada insulto, veía cada injusticia, y cada noche anotaba nombres. Porque aquel hombre no era un simple empleado, era el CEO multimillonario de la empresa, y cuando descubrió quién estaba destruyendo la vida de la única persona honesta del edificio, decidió hacer algo que nadie olvidaría jamás. Emma Collins tenía 25 años y llevaba 2 trabajando como limpiadora en la sede principal del Grupo Horizon, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, con oficinas en un edificio de 38 plantas en el centro financiero de Madrid, que se veía desde la autopista de entrada a la ciudad como un rectángulo de cristal azulado que cambiaba de color con la luz de cada hora del día. Había llegado a ese trabajo después de que el anterior, en una cadena de supermercados, cerrara el turno de noche que era el que le permitía compatibilizar el horario con las tardes en el hospital donde su madre pasaba 3 días a la semana en tratamiento. El Grupo Horizon ofrecía turno de mañana temprana, de 5:30 a 1:30, que le dejaba las tardes libres para lo que necesitaba y que pagaba lo suficiente para que los números llegaran a fin de mes si no había sorpresas. Con el dinero que su madre había tenido, siempre había sorpresas, pero Emma había aprendido a gestionarlas con la creatividad tranquila de alguien que lleva años practicando. Su madre, Rosario, tenía 58 años y padecía una enfermedad renal que requería diálisis 3 veces por semana y una medicación mensual que costaba lo que costaba y que la Seguridad Social cubría en parte, pero no en la parte que faltaba. Emma cubría la parte que faltaba. Lo hacía sin dramaturgia ni mención frecuente, porque era simplemente lo que había que hacer, y hacerlo era su responsabilidad. Y hablar de ello más de lo necesario le parecía una manera de convertir en mérito personal lo que era simplemente una obligación que cualquier persona decente habría asumido en su lugar. Vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados en el barrio de Vallecas, en un quinto sin ascensor que su espalda notaba más en los días de lluvia, con una ventana a un patio interior y una cocina pequeña donde preparaba el desayuno a las 4:45 de la mañana en silencio para no despertar a Rosario, que dormía en la única habitación. Emma dormía en el sofá desde hacía 14 meses, desde que el médico le había dicho a su madre que bajar y subir escaleras todos los días con la condición que tenía no era conveniente, y que era mejor que ocupara el dormitorio para no tener que usar la escalera más de lo necesario. Emma nunca mencionó el sofá a nadie. En el edificio del Grupo Horizon, Emma era conocida entre el personal de mantenimiento y de servicios auxiliares como alguien que hacía bien su trabajo, llegaba antes de la hora y nunca pedía favores que no hubiera hecho primero. Entre los empleados de las plantas de oficinas, era conocida de la manera en que se conoce a las personas que hacen el trabajo invisible, como parte del entorno, como el suelo limpio y los cubos de basura vacíos, como algo que está ahí y que nadie nota hasta que no está, excepto Victoria Sanders. Victoria tenía 42 años y era la directora administrativa del grupo, un puesto que gestionaba los servicios internos del edificio, incluyendo los contratos de limpieza y mantenimiento, lo que le daba autoridad directa sobre el personal externo como Emma. Había llegado a ese puesto a través de una combinación de trabajo real en sus primeros años y de una habilidad creciente para posicionarse en los entornos correctos y construir las alianzas adecuadas, que es una combinación que produce resultados en organizaciones grandes,
pero que con el tiempo puede desplazar el centro de gravedad de una persona desde lo que puede hacer hacia lo que puede obtener. No soportaba a Emma. Las razones eran variadas y ninguna era completamente consciente. Estaba la incomodidad que produce en ciertas personas la presencia de alguien que hace lo correcto de manera consistente sin esperar recompensa, porque esa consistencia funciona como un espejo que no pide permiso. Estaba también el hecho de que Emma era querida entre el personal de los servicios, los de seguridad, los de recepción, los técnicos de mantenimiento, las personas que Victoria consideraba instrumentales y no relacionales, y que Emma trataba con la misma atención con que trataría a cualquiera, lo cual perturbaba un orden que Victoria consideraba natural. Y estaba, aunque Victoria nunca se lo habría formulado en esos términos, algo más simple y más difícil de gestionar que cualquier otra cosa, que Emma era buena persona de una manera que Victoria había dejado de ser hacía tanto tiempo que ya no recordaba exactamente cuándo había ocurrido. Cada día encontraba una forma de hacérselo saber. La corregía en público por cosas menores que no merecían corrección. La acusaba delante de compañeros de errores que no había cometido, con el tipo de precisión de alguien que sabe que la acusación repetida funciona, aunque la mayoría de las veces no sea cierta. Hacía comentarios sobre su uniforme, sobre su sueldo, sobre el barrio donde vivía, sobre lo que implicaba que una persona de su edad siguiera en ese tipo de trabajo, siempre con el tono levemente condescendiente de quien cree que está ofreciendo una perspectiva útil y no un insulto calculado. Emma lo soportaba en silencio. Necesitaba el trabajo. La medicación de Rosario no esperaba, el alquiler no esperaba, y Emma había aprendido hace tiempo que ciertas batallas cuestan más de lo que ganan, aunque uno tenga razón, y que tener razón no paga las facturas. Lo que Emma no sabía, lo que nadie en el edificio sabía, excepto 2 personas de la junta directiva que habían firmado los papeles necesarios, era que el grupo Horizon estaba siendo drenado desde dentro. Habían empezado a notarse las señales hacía 8 meses. Equipos informáticos que desaparecían de los inventarios sin dar de baja. Documentos internos que aparecían en manos de competidores antes de que fueran públicos. Transferencias en los departamentos de gestión de activos que cuadraban en el papel, pero que producían inconsistencias cuando alguien miraba con suficiente atención y suficiente tiempo. Las pérdidas no eran devastadoras de manera individual, pero eran sistemáticas, lo que indicaba algo peor que un robo puntual. Indicaba un sistema. Los auditores externos no habían encontrado nada concluyente. Los consultores de seguridad habían producido informes de 300 páginas que señalaban en muchas direcciones sin llegar a ninguna. Y los directivos internos tenían el problema estructural de todos los directivos internos cuando investigan problemas internos, que el responsable podía ser alguien que estaba mirando los mismos informes que ellos. Alexander Hayes tenía 34 años y era el CEO del grupo Horizon, desde que su padre, fundador de la empresa, había muerto de forma repentina 4 años atrás, dejando un conglomerado en plena expansión y un hijo que había crecido dentro de la empresa, pero que de repente tenía que dirigirla con la urgencia de quien no eligió el momento. Era un hombre que había aprendido a gestionar organizaciones grandes con la metodicidad pragmática de quien sabe que los sistemas complejos requieren comprensión desde dentro y no solo desde el vértice. Su padre le había enseñado, en conversaciones que Alexander recordaba con la claridad que tienen las cosas que importaron antes de que uno supiera que importarían, que la mejor manera de entender cómo funciona algo de verdad es estar dentro de ello cuando nadie espera que estés. Cuando los métodos convencionales de investigación produjeron resultados insuficientes, Alexander tomó la decisión que llevaba semanas considerando. Se infiltraría personalmente.
no como experimento social ni como gesto, como investigación, con un objetivo concreto, un método y un plazo. Pasaría en el edificio el tiempo necesario como empleado de mantenimiento, con una identidad construida con suficiente solidez para que resistiera la atención casual de las personas que se cruzaran con él, y con la libertad de movimiento que da ser alguien a quien nadie mira porque no tiene cargo visible. La transformación la había gestionado con ayuda de una persona de confianza, barba de 3 semanas que cambiaba la arquitectura de su cara, gafas de montura sencilla que ya no usaban los ejecutivos porque los ejecutivos del grupo usaban lentillas o habían corregido la vista, corte de pelo diferente al habitual, ropa de trabajo que no tenía nada de particular excepto que estaba bien llevada. Y una historia de fondo construida con los detalles suficientes para ser verificable en los aspectos que alguien podría comprobar sin esfuerzo especial. Empezó un lunes de febrero como Alejandro García, nuevo auxiliar de mantenimiento del turno de mañana. Las primeras semanas las dedicó a lo que había ido a hacer: observar el edificio desde dentro con la atención de alguien que sabe lo que está buscando, aunque no sepa exactamente dónde encontrarlo. Mapear los movimientos de los departamentos donde las inconsistencias eran más frecuentes. Identificar los patrones de comportamiento que distinguían a las personas que tenían algo que ocultar de las que simplemente tenían el tipo de opacidad normal de cualquier empleado en cualquier organización grande. Anotaba todo en una libreta pequeña que llevaba en el bolsillo del mono de trabajo, con una letra comprimida que había desarrollado durante años de reuniones donde tomar notas extensas habría sido notar, y que ahora le servía para registrar observaciones que de otra forma se perdían en el volumen de lo que veía cada día. Fue durante esas primeras semanas cuando empezó a notar a Emma, no porque buscara notarla, sino porque Emma era la persona más difícil de no notar en todo el edificio, aunque paradójicamente fuera también la menos visible según la lógica de quién importa y quién no, que organizaba la atención de la mayoría de personas que cruzaban esos pasillos. La notó porque llegaba antes que él, que llegaba antes que casi todo el mundo. La notó porque tenía una manera de moverse por el edificio que era eficiente sin ser apresurada, con el tipo de precisión de alguien que conoce bien cada espacio y ha encontrado la manera de trabajarlo con el mínimo esfuerzo innecesario. La notó porque en 2 semanas de observación continua no la vio hacer nada que no correspondiera exactamente a lo que tenía que hacer, lo cual, en un entorno donde la norma era hacer lo mínimo suficiente para que no hubiera queja, resultaba estadísticamente llamativo, y la notó porque la vio soportar a Victoria Sanders. Lo que Alexander observó durante los días siguientes sobre la dinámica entre Victoria y Emma, le dijo cosas sobre las 2 personas y sobre la organización que ningún informe de recursos humanos le habría dicho con la misma claridad. Le dijo que Victoria era exactamente el tipo de persona que hace daño pequeño y consistente, porque el daño pequeño y consistente no llega nunca al umbral que dispara las consecuencias formales. Y le dijo que Emma era exactamente el tipo de persona que absorbe ese daño sin amplificarlo, lo cual era admirable en términos de carácter y preocupante en términos de los incentivos que eso creaba para quien lo infligía. La primera conversación real entre Alexander y Emma ocurrió en la sala de descanso del personal de servicios de la planta -1, un espacio con 4 sillas, una mesa, un microondas que tardaba el doble del tiempo indicado en calentar cualquier cosa y una máquina de café que producía algo que se llamaba café por razones principalmente históricas. Emma estaba calentando un tupper con lo que parecía ser arroz con verduras. Alexander había ido a buscar agua. Habían intercambiado el saludo habitual entre personas que se conocen de vista y luego habían coincidido en esperar,
ella al microondas y él a que el dispensador llenara la botella. Y en ese espacio de espera paralela, alguien dijo algo intrascendente sobre el microondas, y el otro respondió, y de repente había una conversación que ninguno había planeado tener. Alexander descubrió en esos 10 minutos algo que no esperaba descubrir en una conversación de sala de descanso, que Emma pensaba de manera interesante. No con los tecnicismos de la formación formal ni con el lenguaje del entorno corporativo que él conocía tan bien que ya no lo escuchaba. Pensaba con la claridad directa de alguien que ha aprendido a ir al centro de las cosas porque no tiene tiempo para los rodeos. Y esa claridad producía observaciones sobre lo cotidiano que tenían una precisión que Alexander encontró sorprendente, y luego encontró simplemente lo que era Emma, que era alguien que miraba las cosas con atención real. Le preguntó por el trabajo, por el edificio, por las personas. Emma respondió con la franqueza de quien habla con alguien a quien no percibe como parte de ninguna jerarquía que requiera cuidado. Le habló del edificio con la perspectiva específica de quien lo conoce desde los espacios que los ejecutivos nunca ven, desde los almacenes y los conductos de ventilación y los rellanos de las escaleras de servicio, que es una perspectiva completamente diferente a la de quien solo conoce los despachos y las salas de reuniones y los ascensores acristalados con vistas a Madrid. Alexander escuchó con la atención de alguien que está aprendiendo cosas que no estaban en ningún informe. Empezaron a coincidir con más frecuencia, no porque Alexander lo organizara de manera calculada, sino porque los horarios y los recorridos de los dos tenían puntos de intersección naturales, y ambos dejaron de evitarlos. Las conversaciones de la sala de descanso se extendieron a los descansos en los pasillos, a las salidas al final del turno, a los trayectos a pie hasta la parada del autobús que quedaba a 8 minutos del edificio y que Emma hacía cada día porque el metro desde allí requería un transbordo que tardaba lo mismo y costaba más. Alexander hacía ese trayecto con ella 2 o 3 días a la semana, en principio porque quedaba de camino a algún sitio, y luego simplemente porque era cuando tenían las conversaciones más largas, cuando el edificio quedaba atrás y la formalidad implícita del espacio de trabajo desaparecía, y los dos hablaban de cosas que no tenían que ver con el trabajo. Hablaban de Madrid y de los barrios que cada uno conocía, de los libros que Emma leía en el autobús de vuelta a casa, novelas principalmente, que sacaba de la biblioteca pública del barrio porque comprarlos no cabía en el presupuesto, de la manera en que su madre hablaba del pueblo donde había crecido en Extremadura, con esa mezcla específica de nostalgia y alivio de haber salido que tienen las personas que se fueron cuando todavía era posible irse. De lo que Alexander, en su versión de mantenimiento, decía que le gustaría hacer si las cosas fueran diferentes, una versión lo suficientemente vaga para ser creíble y lo suficientemente real en sus elementos esenciales para no ser completamente mentira. Emma le hablaba de Rosario con la naturalidad de quien habla de la parte más importante de su vida, sin dramatismo ni búsqueda de compasión, simplemente como el contexto en que todo lo demás ocurría. Le habló de la diálisis y del horario que organizaba su semana, de cómo Rosario insistía en que Emma tenía que vivir su propia vida, y de cómo Emma consideraba que cuidar a su madre era su propia vida, y que eso no era una limitación sino simplemente lo que era, y que no entendía por qué la gente asumía que debería sentirlo de otra manera. Alexander escuchaba esas cosas con la atención específica de alguien que está encontrando algo que no buscaba y que no sabe todavía exactamente qué hacer con ello. Llevaba 4 años desde la muerte de su padre, en que el trabajo había llenado el espacio de casi todo lo demás con la eficiencia de las cosas que son urgentes y necesarias, y que tienen la cortesía de parecer suficientes hasta que de repente no lo son.
Había tenido relaciones en ese tiempo, dos de ellas lo suficientemente serias para haberlas llamado de otra manera en su momento, y en las dos había habido en algún momento la sensación de que la persona que tenía delante estaba relacionándose con una versión de él que no era exactamente él, sino la suma de lo que él representaba, y que esa suma era suficientemente grande para que la diferencia pasara desapercibida durante un tiempo, aunque al final siempre resultaba que no pasaba desapercibida para siempre. Con Emma no había suma que calcular. Emma no sabía quién era él. Lo trataba como trataría a cualquier otra persona en cualquier otro contexto, con la atención directa y sin adornos de alguien que relacionarse con una persona le parece suficientemente interesante sin necesitar que esa persona sea otra cosa además. Era la primera vez en años que Alexander tenía esa sensación, y reconocerla le producía una especie de vértigo tranquilo que no sabía bien cómo gestionar. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Lo que Alexander había ido encontrando durante las semanas en el edificio confirmaba que el sistema de sustracción que estaba buscando era real, era organizado y era lo suficientemente sofisticado para haber funcionado durante meses sin dejar trazas obvias. Requería acceso a varios sistemas internos del grupo al mismo tiempo. Requería conocimiento detallado de los procesos de inventario y de los flujos de documentación. Y requería, lo más importante, la capacidad de hacer que las inconsistencias que generaba aparecieran como errores administrativos menores en lugar de como lo que eran. El perfil del responsable o de los responsables, porque la escala sugería más de una persona, apuntaba a alguien con acceso directo a los sistemas de gestión interna y con suficiente autoridad para que sus movimientos no generaran preguntas. Victoria Sanders tenía ese acceso, tenía esa autoridad y tenía, según fue descubriendo Alexander a medida que profundizaba, una red de relaciones dentro y fuera del edificio que habían resultado ser más interesadas de lo que su posición oficial justificaba. La confirmación completa tardó 3 semanas más en llegar, 3 semanas, durante las que Alexander siguió haciendo el trabajo de mantenimiento durante el día y revisando registros y documentos por las noches, con el equipo reducido de confianza que había mantenido informado desde el principio. Eran semanas en que la doble vida que llevaba tenía una tensión que crecía de manera proporcional a lo que sentía en las conversaciones con Emma, porque cuanto más clara tenía la imagen completa, más incómodo le resultaba el hecho de que Emma no la tuviera. Lo que precipitó el final no fue la investigación, sino Victoria. Victoria había estado observando la relación entre el nuevo auxiliar de mantenimiento y Emma, con una atención que había empezado como curiosidad, y había evolucionado hacia algo menos sencillo. No estaba acostumbrada a ser ignorada por las personas que llegaban al edificio. No estaba acostumbrada a que alguien prestara atención sostenida a una limpiadora cuando ella estaba en el mismo radio de visión. Y había algo en la manera en que ese hombre escuchaba a Emma, con una calidad de atención que Victoria reconocía como la que ella misma usaba con las personas que le importaban para algo, que le producía una incomodidad que había decidido resolver de la manera más eficiente que conocía. Pasó 2 semanas moviendo piezas. Manipuló registros de inventario de manera que varias inconsistencias existentes en el sistema, inconsistencias que ella misma había generado durante meses, aparecieran conectadas con el perfil de acceso de Emma. Construyó una cadena de evidencia que era técnicamente plausible si nadie la examinaba con demasiado detalle y con demasiado conocimiento del sistema. Y cuando tuvo lo que necesitaba,
lo presentó al Departamento de Seguridad Interna como resultado de una revisión de rutina que había detectado irregularidades que requerían atención inmediata. La mañana en que llamaron a Emma a la sala de reuniones de la planta 4, estaban presentes el jefe de seguridad interna, 2 personas de recursos humanos, Victoria, y 4 empleados de distintos departamentos que Victoria había organizado para que estuvieran allí porque en su experiencia las cosas que se hacen delante de testigos producen efectos que las cosas privadas no producen. Le mostraron a Emma los registros, le explicaron las inconsistencias, le dijeron lo que la evidencia indicaba. Emma los miró sin entender completamente lo que estaba viendo, porque nunca había estado en esa posición, y porque la arquitectura de lo que le estaban mostrando estaba construida con suficiente sofisticación para ser confusa a primera vista, incluso para alguien que supiera lo que estaba buscando. Intentó explicar que no había hecho nada de lo que le estaban describiendo. Le dijeron que la evidencia indicaba otra cosa. Victoria habló en ese momento con la calma de quien tiene preparado lo que va a decir. Dijo que lamentaba que hubiera ocurrido esto, que esperaba que Emma entendiera que la empresa no podía tolerar este tipo de comportamiento, independientemente de las circunstancias personales de cada empleado, que esperaba que la situación le sirviera de reflexión. Lo dijo con exactamente el tono que hace que la crueldad parezca responsabilidad. Emma salió del edificio con la caja de sus cosas personales y las mejillas ardiendo de una vergüenza que era completamente injusta y completamente real al mismo tiempo. Caminó hasta la parada del autobús. Se sentó en el banco metálico, y cuando el autobús llegó, no subió porque no sabía a dónde ir con lo que tenía encima. Esa noche llamó a Rosario desde un banco del parque más cercano para no llegar a casa con esa cara y tener que explicar algo que todavía no sabía cómo explicar. Rosario escuchó todo sin interrumpirla. Luego le dijo que fuera a casa, que las cosas que eran injustas se sabía que eran injustas, que volver a casa era lo primero. Alexander supo lo que había ocurrido 2 horas después de que ocurriera, a través del sistema de seguimiento interno que su equipo mantenía activo. Leyó el informe con la expresión específica de alguien que ya sabía que algo así era posible y que de todas formas le afecta cuando ocurre. Pasó esa noche y la siguiente en la oficina que nadie sabía que era su oficina, terminando de ensamblar todo lo que llevaba semanas, reuniendo con la precisión final que necesitaba para que fuera irrebatible. Cada documento, cada registro de acceso, cada transferencia con su origen y su destino, cada conexión entre Victoria y las personas externas al grupo que habían recibido información o activos que no debían haber salido del edificio, y cada elemento de la evidencia fabricada contra Emma, desmontado pieza a pieza con los metadatos que mostraban cuándo había sido creado y quién lo había creado. Cuando terminó, convocó a toda la plantilla al auditorio principal del edificio para las 9 de la mañana del viernes. Los comunicados internos de convocatoria general eran raros en el grupo Horizon. Ocurrían en momentos importantes y la plantilla lo sabía. Ese viernes, a las 8:30, el auditorio de la planta 3 ya tenía gente esperando con la energía específica de las situaciones que se sienten importantes sin que nadie haya explicado todavía por qué. Emma recibió la convocatoria en el móvil a través del sistema de comunicaciones del grupo, que seguía teniendo su número activo porque los procesos administrativos tardan más que los hechos. Tardó 10 minutos en decidir si ir. Luego se puso el abrigo y cogió el autobús. Llegó cuando el auditorio ya estaba casi lleno y se quedó de pie en la parte trasera contra la pared, con el abrigo puesto porque no había pensado en quitárselo. A las 9 en punto, la puerta lateral del escenario se abrió.
Entraron 3 personas de la junta directiva, que la plantilla reconoció de los comunicados anuales. Detrás de ellos entró un hombre con un traje oscuro y una presencia que llenó el escenario con la quietud específica de alguien que no necesita gesticular para que la habitación lo note. El proceso de reconocimiento fue diferente para cada persona según lo que sabía y desde dónde miraba. Para la mayoría de la plantilla fue gradual. El tiempo que tarda en conectar una cara conocida de fotografías con un cuerpo presente en el escenario. Para Victoria Sanders, que estaba en la 5ª fila con la expresión de alguien que todavía no ha entendido lo que está pasando, fue más lento, y luego de golpe, y luego muy quieto. Para Emma, de pie contra la pared del fondo con el abrigo puesto, fue una experiencia que no tenía un nombre sencillo. Era el hombre del mono de trabajo. Era el hombre de la sala de descanso y de los trayectos a la parada del autobús y de las conversaciones sobre libros de biblioteca y sobre Rosario y sobre lo que cada uno encontraba interesante en el mundo. Era esa persona. Y era también al mismo tiempo Alexander Hayes, CEO del grupo Horizon, cuya fotografía había visto en los comunicados internos de la empresa durante 2 años sin haberlo reconocido nunca en los pasillos, porque nadie espera que el CEO esté en los pasillos con un mono de trabajo. Las 2 versiones de la misma persona existieron en paralelo en la cabeza de Emma durante un momento que fue más largo de lo que habría podido medir. Alexander habló durante 40 minutos. Explicó la investigación desde el principio, cuándo había comenzado, por qué había elegido ese método, qué había encontrado y cómo lo había encontrado. Fue específico sin ser innecesariamente técnico. Fue claro sobre qué había ocurrido dentro del grupo durante los meses anteriores y quién era responsable de ello. Nombró nombres con la calma de quien ha verificado cada cosa que va a decir antes de decirla. Luego dedicó varios minutos a Emma. Explicó lo que le habían hecho. Explicó cómo había sido construida la evidencia falsa contra ella, con el nivel de detalle técnico necesario para que nadie en la sala pudiera confundirlo con opinión. Explicó quién lo había hecho y con qué propósito. Dijo que Emma Collins era la empleada más honesta que había encontrado en el edificio en los meses de investigación, y que lo que le habían hecho no solo era injusto, sino que era representativo de un problema de cultura dentro de la organización que el grupo iba a abordar de manera sistemática y no solo reactiva. Dijo que Emma tenía su trabajo de vuelta si quería, que las condiciones serían mejores que las anteriores y que el grupo le debía una disculpa formal que él personalmente le haría llegar antes de que terminara el día. El silencio que siguió a esa parte de la presentación tenía una textura diferente al silencio de las partes anteriores. Era el silencio de 200 personas que están procesando algo que implica revisión de comportamientos propios además de los ajenos, y que esa revisión no es completamente cómoda. Victoria Sanders salió del auditorio antes de que terminara la presentación, acompañada por 2 personas del Departamento de Seguridad que habían estado en posición de espera desde el principio de la reunión. Cuando el auditorio empezó a vaciarse, Alexander buscó a Emma con la mirada por encima de las cabezas de las personas que salían. La encontró todavía en la parte trasera contra la pared, con el abrigo puesto. Cruzó el auditorio hasta donde ella estaba. Emma lo miraba con la expresión de alguien que está evaluando 2 cosas al mismo tiempo y que todavía no ha terminado de evaluarlas. Alexander le dijo que sabía que tenía que explicarle muchas cosas, que entendía completamente si necesitaba tiempo antes de escucharlas, y que lo que había sentido en los meses anteriores no tenía nada que ver con la investigación, ni con el cargo, ni con nada, excepto con ella específicamente, con quien era ella, y que eso no cambiaba en ninguna dirección dependiendo de cuál fuera su respuesta. Emma lo miró durante un momento.
Luego le preguntó si el microondas de la sala de descanso del -1 seguía tardando el doble del tiempo indicado. Alexander tardó un segundo en entender la pregunta. Luego dijo que sí, que hasta donde él sabía, seguía igual. Emma dijo que entonces podían hablar allí si quería, que tenía tiempo, no era perdón, no era resolución. Era una puerta entreabierta, que es la manera honesta en que empiezan las cosas que merecen empezar, sin garantías y sin el tipo de final que uno dibuja antes de saber qué va a ocurrir. Bajaron juntos al -1. El microondas tardó exactamente el doble del tiempo indicado, y hablaron durante mucho tiempo, con la honestidad específica de dos personas que se conocen de verdad, aunque una de ellas no supiera hasta esa mañana el apellido de la otra, y con la incomodidad específica de dos personas que tienen cosas difíciles que decirse y que han decidido que vale la pena decirlas, porque la alternativa es no decirlas, y eso sería peor. Rosario, cuando Emma llegó a casa esa tarde y le contó todo, escuchó en silencio desde el principio hasta el final. Luego dijo que el hombre le parecía serio, que eso era lo más importante, y que lo del traje no cambiaba nada sobre si era serio o no. Emma le dijo que todavía estaba procesando muchas cosas. Rosario le dijo que bien, que procesarlas era lo correcto, que las cosas que merecían confianza las sostenían cuando se las procesaba y las que no lo merecían se caían, y que eso era una buena manera de saber la diferencia. Emma pensó que su madre tenía razón, que era algo que su madre solía tener. Lo que vino después fue lento y no fue simple, porque las cosas que importan no son simples. Hubo conversaciones difíciles entre Emma y Alexander sobre la mentira que había sostenido la identidad falsa, sobre lo que esa mentira había implicado para lo que había crecido entre ellos durante esos meses, sobre la diferencia entre engañar a alguien y no contarle algo que haberlo contado habría destruido lo único que hacía que el encuentro fuera real. Emma no resolvió esa conversación en una tarde ni en una semana. La resolvió con el tiempo que necesitó, que fue el que fue, y Alexander esperó ese tiempo con la paciencia de alguien que entiende que la espera es parte de lo que se merece cuando se ha puesto a alguien en esa posición. Victoria Sanders y las personas conectadas a ella enfrentaron las consecuencias legales y laborales que la investigación había documentado con suficiente solidez para que fueran inevitables. El proceso fue el que son estos procesos, más lento de lo que la justicia debería permitir, pero más sólido de lo que habría sido sin la documentación que Alexander había construido. El grupo implementó los cambios internos que Alexander había anunciado en el auditorio, con la lentitud propia de los cambios en organizaciones grandes, pero con la consistencia de quien tiene intención real de que ocurran, y no solo de haber anunciado que ocurrirían. Rosario mejoró de manera estable. No curó, porque no era el tipo de enfermedad que cura, sino que se estabilizó en un punto donde la vida diaria era manejable con los cuidados adecuados, que ahora eran más accesibles que antes. Siguió insistiendo en que Emma tenía que vivir su propia vida. Emma siguió respondiendo que estaba viviendo exactamente su propia vida, que era algo que no cambiaría porque las circunstancias cambiaran. En el parque donde Emma se había sentado aquella tarde, después de salir del edificio con su caja de cosas personales, meses después, en una tarde de primavera con el sol en posición baja, y la gente del barrio en los bancos, con la tranquilidad específica de los días en que la temperatura es exactamente la correcta, Emma le dijo a Alexander que lo que más le había costado de todo no había sido descubrir quién era.
Le dijo que lo que más le había costado era que durante esos meses él había sido la persona con quien hablar más honestamente, y que descubrir que había una parte de esa honestidad que era incompleta le había hecho dudar de todo lo demás, aunque todo lo demás fuera real. Alexander le dijo que lo entendía, que no tenía ninguna defensa completa para eso, que lo único que podía decirle era que en todo lo que había importado, en lo que pensaba y en lo que sentía y en lo que le decía sobre las cosas que le importaban, no había habido ninguna parte falsa. Emma lo miró durante un momento. Luego dijo que lo sabía, que era lo que había necesitado tiempo para confirmar, y que ahora lo sabía. El sol seguía en posición baja. El parque seguía con su ruido amable de tarde de primavera. Y dos personas que se habían conocido en los pasillos de un edificio corporativo sin que ninguna de las dos supiera todavía lo que estaba ocurriendo, continuaron la conversación que habían empezado meses atrás en una sala de descanso del -1, con el mismo microondas lento y el mismo café cuestionable, y la misma calidad de atención que ninguno de los dos había encontrado en otro sitio, que es la razón por la que ese tipo de conversaciones, cuando ocurren, no se terminan fácilmente. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar hoy que la honestidad tiene un peso que ninguna apariencia puede sostener indefinidamente, y que las personas que se mantienen íntegras cuando nadie las está mirando son exactamente las que merecen ser vistas cuando alguien finalmente mira. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, ya sabes lo que tienes que hacer.